Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, aquí estamos con un nuevo video. Estuve un tiempo sin grabar porque me cuesta un poco hablar de lo que quiero hablarte, que no es de lo que te hablo siempre. Eh, Quizás por temor a no poder explicarme bien, pero de lo que te quiero hablar esta vez, si bien tiene que ver con la psicología, si bien tiene que ver con el cerebro humano, si bien tiene que ver con el subconsciente, también tiene que ver con algo que se llama espiritualidad, que no tiene que ver la espiritualidad con iglesia ni con religión, sino que tiene que ver con esa parte profunda nuestra, tiene que ver con esa parte de luz, de eternidad. Y lo que te quiero decir con respecto a esto y sobre la espiritualidad es que no hablo de religión ni de iglesia. Por lo tanto, si no crees en Dios está bien, si crees también está bien, eh, si no crees en el Espíritu está bien, si crees también está bien. Pero si pensaste alguna vez en tus síntomas y por todo lo que estás pasando, si te diste cuenta que o las veces o cuántas veces fuiste a los médicos y los médicos te dijeron que está todo bien, si probaste con un medicamento u otro, si probaste con una estrategia u otra y crees que nada resulta, entonces hay que quizás intentar y pensar en otra posibilidad. Llevo, llevo varios años estudiando con maestros espirituales y leyendo mucho, practicando y enseñando meditación, y pude darme cuenta de, de la crisis interna que se genera cuando uno comienza a despertar. Y escucha bien esta palabra despertar. Después de tantas veces que uno va al médico, que consulta, que prueba y pareciese que nada resulta, quizás hay que dejar de mirar en el exterior y empezar a buscar en el interior. La buena noticia que yo te quiero dar sobre esto, sobre el miedo, es que estás despertando. Nosotros creemos que somos lo que creemos que somos, porque se expresa el yo. Y el yo es el ego. Y el ego es esa parte falsa de nuestra vida. El ego son todas las creencias, todas las experiencias, el pasado que uno pudo haber tenido. Son todos los pensamientos conectados con ese pasado. Y ese pasado ya es pasado. Y si el pasado es pasado ya no existe. Por lo tanto, ese yo es falso. Esto tiene que ver con la espiritualidad. Nosotros no somos el yo. ¿Cómo te demuestro esto? Vos decís, muchas veces sostenés, yo siento tal cosa, yo quiero tal cosa, yo me siento vacía, vacío, yo me siento abandonado, etc. Pero cuando vos pensás, tenés esos pensamientos, como el ejemplo que te di, te identificás con el yo. Pero ese no es tu yo, porque ese yo está impregnado
de experiencias y aprendizajes del pasado. Entonces, cuando uno está inmerso en el yo, está absolutamente identificado con la mente, con el cuerpo y con las sensaciones. Y prestame mucha atención. Cuando uno está mucho en el yo, está identificado con la mente, con el cuerpo y con las sensaciones. Y cuando uno está mucho en el yo, está apegado a la mente, al cuerpo y a las sensaciones. Y ahí es donde viene la crisis. Ese es el origen de la crisis. Entonces comenzamos a correr a los médicos, a los psicólogos, a los psiquiatras, consultores, etc. ¿Y cuál es la verdadera crisis? Es una crisis interna. Es el despertar de la conciencia, porque el yo es inconsciencia. Pero nosotros no estamos hechos ni compuestos de inconsciencia. En realidad, nosotros somos conciencia. Y esto vos lo podés verificar con la espiritualidad o con la ciencia. La conciencia, el espíritu, la eternidad, está en nosotros. Lo que sucede es que lo hemos olvidado. Y ahí es donde se produce la crisis, cuando comenzamos a despertar. Porque vos fíjate que después de haber recorrido médicos, psiquiatras, psicólogos, neurólogos, etcétera, de haber tomado mucha medicación, uno se da vuelta hacia la espiritualidad, empieza a buscar otras cosas. Es porque uno comienza a despertar. Ahora, ¿qué pasa con el yo, con el ego? El ego tiene miedo. El ego protesta. El ego se enoja porque no puede entender que tiene que desaparecer. Ahora, vos dirás, pero Cristian, ¿cómo va a desaparecer el ego? Si desaparece el ego, desaparezco yo. Y bueno, ahí está el tema. No tiene que desaparecer el ego, sino que uno tiene que aceptarlo como es y verlo, analizarlo y darse cuenta que todo lo que es, todo lo que cree que es, no es. Porque, como te dije recién, son experiencias pasadas, aprendizajes pasados. Por otro lado, no olvides que en los opuestos nos enseñan. Y si bien te puede costar esto que yo te voy a decir ahora, te puede costar entenderlo, todo esto que te pasa, todo esto que te sucede viene porque ¿cómo conocer la calma si no conocemos la tempestad? ¿Cómo conocer el odio si no conocemos el amor? ¿Cómo conocer la paz si no conocemos la intranquilidad? Vale decir, cuando hay opuestos, uno comienza a entender. Y toda tu sintomatología justamente está para eso, para que comiences a conocerte. Y es una buena noticia. Y es una buena noticia. Aunque te cueste entenderlo ahora, aunque te cueste aceptarlo, es una buena noticia. Porque te estás despertando. Porque la conciencia se despierta. Y vos sos conciencia. No sos yo, no sos ego.
Así es como aprendemos, a través de los opuestos. La verdad es que si todos estuviésemos divinos, despiertos, no sabríamos nada. Por lo tanto, lo que te está sucediendo tiene que ver con la absoluta espiritualidad. Me cuesta mucho pensar en este video porque por el temor a que creas que te quiero llevar a pensar en una religión o lo que fuese, y no es así. Quiero que pienses en tu profundo ser, en tu interior, en tu inmanencia. Y de esto trata el equilibrio, la espiritualidad y también la psicología. En realidad somos todo. Y no necesitamos, la verdad que no necesitamos saber nada. Porque el ser humano, el propósito del ser humano es aprender. Esa conciencia, ese yo superior, tu verdadero ser, vino a aprender. Y ahí es donde se produce una especie de dualidad, en donde está la conciencia y el despertar y ese yo, ese ego que cree que está separado de todo lo demás. Y en realidad no estamos separados. Y ahí es donde viene el conflicto interno, ahí es donde nos sentimos aterrorizados, ahí es donde nos sentimos perdidos, solos, con ansiedad, justamente por ese conflicto interno que nos lleva a pensar que estamos separados. Y por eso también es el miedo a morir. Por eso las taquicardias, por eso los temblores, por eso los estados de tristeza, las depresiones, justamente porque estamos despertando, justamente porque estamos saliendo a la luz. Entonces, ¿qué nos sucede? Tenemos miedo, mucho miedo. Pero ¿miedo a qué? ¿Miedo a qué situación? Miedo que siente ese ego, ese yo. Miedo por sentirnos amenazados de muerte. Cuando despertamos, lo que hacemos es reconocernos, reconocer nuestra verdadera naturaleza, que no es humana. Y esto, el ego, tu yo, tus experiencias, tu aprendizaje, no lo puede aceptar. ¿Por qué? Porque nosotros, como te dije al principio, estamos absolutamente apegados, identificados con nuestro cuerpo-mente. Por lo tanto, no existe otra cosa que no sea nuestro cuerpo-mente. Y esto es lo que te tiene en tus síntomas, la identificación con nuestro yo, con nuestro cuerpo-mente. Y si lo pensás bien, te vas a dar cuenta que muchas veces decís, yo me siento así, yo estoy así, yo no puedo más, yo no quiero esto, yo tengo angustia, yo tengo pánico, yo tengo fobia. Vos fíjate todo lo yo. Y aquí es donde uno debe preguntarse, ¿qué yo?
¿Cuál yo? ¿Quién es yo? Cuando vos empezás a cuestionarte qué yo, cuál yo, quién es yo, por qué yo, sin buscar la respuesta, es cuando comenzás a abrir las puertas del despertar. ¿Del despertar a qué? Del despertar a la conciencia. De despertar al verdadero ser que sos. Ahí es donde podemos decir que nos damos cuenta que estamos mucho más allá que de nuestro cuerpo, que de nuestros pensamientos, que de nuestro físico. Porque la conciencia, tu verdadero ser, despierta. Y se da cuenta de su verdadero ser, de su eternidad, de su luz. Yo espero ser claro y que me entiendas, porque te estoy dando otra posibilidad, otra forma de pensar en lo que te está pasando. Y esto no es solamente para pánico, fobia, ansiedad, angustia. En realidad es para cualquier cosa que te pase en la vida, cualquier cosa que quieras en la vida, cualquier cosa que quieras en la vida, si la buscas desde el ego, casi podría decirte que te vas a equivocar. Si la buscas desde tu interior, desde la conciencia, desde el yo superior, no te vas a equivocar. Porque, como he dicho en varios videos, todo lo que crees que es, no es. Porque, ¿cómo creer en lo que es si lo aprendiste? ¿Es entonces lo que es? Y esto es despertar. Por lo tanto, creo que podrías cambiar tu punto de vista y decir, o quizás ponerte alegre por lo que te está pasando, porque vino para enseñarte que no sos lo que sos más de lo que crees que sos, y que eso que crees que sos es ego, es irreal, es falso. Siempre pensaste que sos tu cuerpo-mente, y por eso siempre estuviste identificado con todo lo que te pasa, creyendo que sos lo que te pasa. Fíjate bien. Y en realidad sos más de esto. Siempre creíste que estabas separado del todo. Entonces, imagínate vos que si siempre creíste una cosa y de repente aparece otra realidad, entonces siempre creíste, cuántas veces te llevaste sorpresas pensando, ay, yo pensé que esto era así, el yo otra vez, y era otra cosa, y tuviste crisis porque te diste cuenta que no era lo que estabas viendo, no era lo que estabas pensando. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Un día la conciencia se despierta y el yo se asusta, el ego se asusta y produce todos los síntomas que produce. Yo te pido que abras tu corazón para lo que te estoy diciendo. Te pido que dejes de lado las creencias, que trates de dejar de lado todo. Sé que es difícil. Y te vuelvo a decir que no te hablo de religión. Te hablo de absoluta conciencia e inmanencia. En los años que llevo estudiando con distintos maestros espirituales, en los años que llevo meditando, me he dado cuenta que nada está separado de nada. Me he dado cuenta que la conciencia no siente miedo. La conciencia no conoce ni el odio, no conoce la desesperanza, no conoce la inestabilidad. La conciencia conoce de conciencia, conoce de paz, conoce de amor.
y conoce la luz y la eternidad. Y la ciencia te demuestra que estamos compuestos de esto, porque si vos consultás a los científicos que estudian las células, las microcélulas, los átomos, los protones, los neutrones, los neutrinos y los espacios que hay entre ellos mismos no pueden definir qué es ese espacio, porque no tiene ni principio ni fin. Por lo tanto, la ciencia también demuestra que somos eternidad, más de lo que pensamos. El ego demuestra una cosa y la conciencia te hace ver la falsedad de eso, y ahí es donde tenemos la crisis o las crisis. Entonces, la buena noticia es que esto vino para enseñarte, para decirte: no sos eso que crees que sos. Entonces, cuando uno se da cuenta de esto, el ego, ese yo falso, comienza a disolverse, comienza a desaparecer. Y cuando esto sucede, es cuando viene la crisis. Entonces, la primera etapa de tu apertura a la conciencia trae miedo, pánico, crisis. Y es tan fuerte el ego, es tan fuerte ese yo falso, que te hace creer que tu miedo es por el corazón, la muerte, la gente, viajar. Te hace creer todo eso. El ego se disfraza tu miedo, lo enmascara en otros miedos, en otro tipo de miedo. Y ahí es donde vienen tus famosas crisis. Porque todo ese aprendizaje, todo ese miedo, hace que la desesperación se apodere de vos y no puedas entender lo que te está pasando. Y te repito que lo que te está pasando es que estás despertando hacia tu verdadero ser. Aunque te cueste creerlo, aunque te cueste entenderlo, yo te aseguro que es así. Si nada de lo que hiciste, o si crees que nada de lo que hiciste tuvo efecto o te hizo bien, quizás puedas pensar en esta posibilidad. Y con esto vamos a arrancar la serie de videos, porque yo voy a estar tratando de explicarte, enseñarte cómo hacer para conectarte con tu conciencia, con tu ser. ¿Para qué? Para que comiences a darte cuenta que todo lo que sentís en realidad no es lo que sentís, sino que son experiencias pasadas y aprendizajes de miedo y la identificación y el apego a tu cuerpo-mente. El ego es tan fuerte que no te permite buscar las respuestas en tu interior, entonces salís corriendo a buscarlas en el exterior. Parientes, amigos, médicos, etc. Siempre la respuesta del exterior va a ser, te van a decir que estás bien, que no entendés nada. Y ahí es donde aparece el punto en la vida en donde empezamos a buscar en la espiritualidad. Y eso se llama despertar. Sé que no es fácil de entender esto, y sé que el ego te va a gritar y te va a decir: no escuches esto. Sé que el ego te va a llevar a sentir que estás muriendo, pero la muerte también es un invento del ego.
porque tu verdadero ser, lo que sos, no muere. Cuando comenzamos a revisar nuestra parte espiritual, nuestro yo superior, cuando empezamos a buscar en la conciencia, es cuando comienza a aparecer el alivio, porque nos damos cuenta que tenemos un lado absolutamente brillante, de luz, de paz. No obstante, en la búsqueda tenemos recaídas, tenemos momentos de oscuridad, porque el ego es muy fuerte, son muchos años de creer que sos lo que sos. Y esto se debe a esa parte de tu vida que dice no y que se resiste, que son tus creencias, tus pensamientos, tus experiencias, tu pasado, tu ego, tu falso yo. Cuando podés tomar conciencia de esto, cuando podés hacerte dueño de estos conceptos, es cuando empezás a arrastrar hacia arriba, hacia la luz, a tu ego, a tu yo falso. Y es cuando el ego, como un niño, se resiste y patalea y te produce lo que te produce, y vos no podés encontrar ese alivio, porque lo seguís viendo desde el ego, desde el yo. Lo seguís viendo como una amenaza, lo seguís sintiendo como una amenaza. Toda la experiencia pasada, todo ese ego, siempre va a estar intentando descarrilarte, sacarte de tu eje, sacarte de tu ser. Y yo te aseguro que si estás viendo este video es por algo. Yo te aseguro que si hoy te sentás a mirar este video, no es porque sí. La conciencia no conoce de separación. La conciencia es una sola para todos. Es la unidad absoluta. Es la paz y el amor absoluto. Así que, si estás viendo de esto, es por algo. El miedo, el ego. Al ego, el miedo le encanta que te resistas. A ese yo falso, a ese yo de aprendizaje, le encanta que te resistas. Que resistas al mismo ego, increíblemente. Porque cuanto más lo resistís, más fuerte se hace. Y aquí viene el despertar, aquí viene la conciencia, cuando uno puede dejar de resistirse, pararse enfrente al ego, pararse enfrente al miedo, observarlo, mirarlo frente a frente. Ahí es cuando despierta la conciencia y uno comienza a cambiar la situación. Cuando aceptamos que ese ego está ahí, que ese yo está ahí, y cuando nos planteamos quién es el que siente, qué yo es el que siente el miedo. Cuando nos planteamos quién es yo, si yo te digo ahora, si yo te pregunto ahora, ¿quién siente miedo? Y vos cerrás los ojos y decís yo. Si yo te digo, ¿quién siente alegría? Yo. ¿Quién siente abandono? Yo. Cuando uno comienza a plantearse qué yo o quién es yo, comienza a despertar. Y para esto está lo que te pasa. Así que casi podría decirte, aunque me insultes, que es una buena noticia, o que vino aquí para bien lo que te pasa y no para mal.
Pensar en todo esto, plantearte todo esto, va a hacer que te des cuenta de todos tus conflictos, de todos tus enfrentamientos. Va a hacer que te des cuenta cuánta resistencia estás poniendo y cuánto esa resistencia está alimentando lo mismo que sentís. Vas a darte cuenta que si podés permitir que el miedo esté ahí, te vas a dar cuenta que cuando permitas que el miedo esté ahí, el miedo no va a saber qué hacer. También va a hacerte darte cuenta que cuanto más resistas este miedo, el miedo más fuerte se va a hacer. Y te vas a dar cuenta que en realidad no sos miedo, sos conciencia. Y para esto está el despertar. También va a hacer que te des cuenta que si le permitís ser a tu miedo, cualquiera fuese, angustia, fobia, cualquier miedo que fuese, también va a hacer que te des cuenta de que sos honesta, sos honesto con vos misma. Porque es tu miedo, es tu ego. Por lo tanto, dale permiso a tu miedo. Dale permiso para que esté ahí. Sentilo, observalo, aceptalo, porque todo eso no sos vos. Todo eso es tu ego, protestando, chillando, quejándose, queriendo existir, queriendo ser. Y te repito, no te hablo de religión, te hablo de absoluta espiritualidad. Espero ser claro. Espero ser claro. Quizás piense, pero esto me va a volver loco, me va a volver loca, esto, ¿cómo? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? A veces hay que tener un poco de locura para conocer la cordura. A veces hay que conocer la oscuridad para saber lo que es el amanecer. Todo esto es el proceso natural de tu despertar, de despertar a la conciencia, de despertar al verdadero ser. Y te voy a dar una ayuda, una forma de encontrarte con tu verdadero ser y que lo puedas experimentar. Y que puedas así tener en cuenta esta otra posibilidad de la que te estoy hablando ahora. Cuando vos crees que todo anda mal, en realidad nada anda mal. En realidad todo eso que crees que anda mal, si lo observás, si lo aceptás, si lo abrazás, te está demostrando que hay de bien. Todo lo que crees que anda mal te demuestra que hay de bien. Cuando vos te das cuenta de eso, es cuando estás despertando. Y por eso yo sostengo que todo esto que te pasa tiene que ver con despertar a la conciencia. Despertar a tu verdadero ser.
Eh, no olvides nunca que tu ego, tu falsa identidad, tu identificación con los síntomas y con el cuerpo y con la mente siempre van a tratar de desviar la atención, la verdadera atención. Y lo van a hacer, tratando de persistir en tu ser, que no es tu verdadero ser. Pero cuando tu ser se despierta, cuando tu ser sale a la luz, cuando despertás a la conciencia, ahí viene el enfrentamiento entre ego y conciencia, tratando el ego de subsistir, cosa que no puede hacer porque es falso. Te pido que pienses mucho esto que yo te digo. Deja tus creencias. Por muchos años estuviste aferrado, aferrada a tus creencias, a lo que crees que es. Déjalas de lado y vas a ver cómo empezás a despertar y abrir los ojos a la verdadera conciencia. Y te doy un ejercicio. Cerrás los ojos y te ves a vos misma, a vos mismo, pensando. Cerrás los ojos. Esto hay que hacerlo todos los días. Cerrás los ojos y te ves a vos misma, con los ojos cerrados, pensando. Sin preguntar, sin cuestionar, sin responder. Y de aquí en más empezás a preguntarte, ¿quién es yo? ¿Quién es el yo que siente lo que está sintiendo? Te mando un beso enorme, un abrazo enorme y comienza una nueva etapa de estos videos que creo que te van a hacer muy bien. Y repito, no tiene nada que ver con la religión, no tiene nada que ver con llevarte a creer en determinada cosa, tiene que ver con llevarte a que creas en tu ser, en tu verdadero ser, en tu conciencia, que es lo único real, absoluto, eterno, lleno de luz, de paz y de amor. Para esto, has sentido y sentís lo que estás sintiendo. Es otro punto de vista. Es otro punto de vista que te pido abras tu corazón y lo tengas en cuenta. A mí me cambió la vida. Absolutamente. Cerrás los ojos y decís, estoy consciente de que estoy consciente. Entonces te ves a vos mismo. Es como cuando ves una foto tuya. Estás viendo a la misma persona. Entonces, estoy consciente de que estoy consciente. Cerrás los ojos. Te ves a vos mismo siendo consciente. Y te planteas, ¿quién es yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién es el yo que siente? Y vas a ver cómo las cosas van a ir cambiando. Cuando te conectes vos con vos, te va a cambiar la vida. Igual yo voy a seguir con otros videos, subiendo otros videos sobre este tema. Te pido que mires mucho este video, todo lo que puedas, para que cada vez te vayas más dentro tuyo, muy dentro tuyo. Ahí en el fondo es como irse adentro del cuerpo. Y vas a ver cómo empiezas a ver las cosas de otra forma. Te mando un beso enorme, un abrazo. Seguí practicando mucho. Te mando un beso enorme. Gracias. Chao, hasta luego.